responsabilidad social que promovió el gobierno, surgieron críticas de las cámaras empresariales al contenido y, en cambio, desde el PIT-CNT se resaltó que se contempla la posibilidad de una causal anticipada de jubilación a los 60 años. Tanto el coordinador del diálogo, Hugo Bay, como el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, hablaron acerca de las repercusiones que generó la propuesta de que las AFAP continúen operando, pero sin efectuar la administración de las cuentas de ahorro individual. El ministro Odone ratificó que habrá un aumento de los combustibles en mayo y agregó que el gobierno buscará suavizar lo más posible el incremento. El diputado nacionalista Federico Casareto solicitó la creación de una comisión investigadora con el cometido de indagar las presuntas irregularidades ocurridas en ACE a partir del año 2015. La directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, María Elena Misraji, aseguró que en el interior falta personal técnico para atender situaciones de violencia, sobre todo en departamentos de frontera y en el medio rural. El Museo de la Memoria trabaja en un calendario de actividades expositivas ante la cercanía del comienzo de mayo, considerado Mes de la Memoria, y su directora, Begoña Ojeda, señaló que la construcción tiene que ser colectiva y en múltiples espacios. Continúa la puja entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Hormuz, ya que no se concretaron las propuestas para una tregua, mientras el Pentágono informó al Congreso estadounidense que el gasto en la guerra hasta el momento supera los 25.000 millones de dólares. Buenas noches, les damos la bienvenida a Info Capital en su edición central. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante y ya empezamos a desarrollarla. Exacto, ya mismo. Les contamos que 3 uruguayos mayores de edad fueron condenados por delitos vinculados a la explotación sexual de menores, al comprobarse que tenían almacenadas imágenes y videos sobre abusos contra niños y niñas desde los pocos meses de vida, según surgió de la operación internacional Aliados de la Infancia Sexto, liderada por la Policía Federal de Brasil. Aliados por la Infancia Sexto es la sexta edición que se realiza en este territorio. Fueron 15 países participantes, tanto de América como Francia y España. Fueron 280 allanamientos que se hicieron a nivel de todos los países. Fueron cientos de dispositivos incautados y casi 70 detenciones. Entre los 15 países figuran México, Paraguay, Argentina y Panamá, entre otros, mientras que en Uruguay hubo 5 detenidos y 3 condenados, totalizando 6 si se consideran las anteriores operaciones Aliados por la Infancia. En esta edición sexta, pudimos decir que sí hay personas que tenían en su poder este tipo de material y tenían muchas imágenes y videos. La mayoría son personas jóvenes, son personas, algunos trabajan, otros estudian, personas de Montevideo y del interior. En cuanto al estrato social, variado. No puedo decir que sean de una clase social X u otra. Lo que sí que puedo decir que son en su mayoría todos muy jóvenes, conectados en realidad que podían compartir alguna red social en común, no conectados en sí, no que se conocieran entre sí. En las otras ediciones sí hemos logrado esa conexión. Otro asunto. Les cuento que el director del Hospital Pereira Rosell, hablamos en este caso de Gustavo Giaquetto, reconoció que viene en aumento la cantidad de niños y niñas, o niños, niñas y adolescentes que llegan a la puerta de emergencia con heridas de bala como consecuencia del aumento de la violencia en la sociedad. El hospital debió acompañar este fenómeno social tanto en la puerta de emergencia como en las salas de internación y a su vez realizar un seguimiento psicológico y social por el trauma que ocasionan estas situaciones de violencia. Son víctimas, ¿no?, que después hay que asistir no solo lo que tiene que ver con el daño biológico que el evento causa, sino también todo lo que implica el trauma, ¿no?, y el abordaje completo de esa situación que en general, en el fondo, tiene un entramado social bien entreverado, bien complejo. ¿Los niños y las niñas saben lo que les pasó? ¿Son conscientes? ¿Entienden? Sí, digo, los niños, de acuerdo a su grado de madurez, entienden la situación por la que atraviesan, comprenden que es una situación altamente traumática
Y bueno, eso también hay que abordarlo, ¿no? Giaquetto dijo que en el hospital se está preparando al personal para enfrentar estas situaciones porque muchas veces las bandas que protagonizan los conflictos armados se encuentran en el centro de salud y esto genera conmoción entre quienes trabajan allí. Lo que implica esto es que nosotros tenemos que también preparar a los equipos de salud y todo lo que es el funcionamiento del hospital para cuando ocurren estos eventos, tener protocolos adecuados para obviamente cuidar al personal y proteger también los procesos asistenciales, porque es cierto que en ocasiones eso produce un montón de sentimientos en el equipo, a la vez que es necesario extremar las medidas de seguridad, ¿no? Las y los niños que llegan al Pereira Rosell suelen ser víctimas de luchas entre bandas criminales. Y bueno, los niños son víctimas en general en situaciones complejas de eventos armados, de luchas entre bandas, ¿no? Y quedan como rehenes de esa situación. Eso es lo que hemos observado en los últimos tiempos. La directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, María Elena Misraji, aseguró que en el interior falta personal técnico para atender situaciones de violencia, sobre todo en departamentos de frontera y en el medio rural. Misraji destacó que si bien se captaron 2.536 nuevas situaciones de violencia hacia las infancias en 2025, en muchos departamentos, sobre todo limítrofes con Brasil, no disponen de técnicos suficientes o no se radican en el departamento. En la capital hay otros problemas. Tenemos un problema como país que es la falta de técnicos en muchos lugares del interior porque no viven ahí. O sea, hay en departamentos enteros donde, bueno, psiquiatra infantil no hay, tampoco o hay un psicólogo en todo el departamento, pero porque no viven ahí. Nosotros ahora en el dispositivo de reparación de daño de 33, bueno, tenemos psicóloga, una vive ahí, pero la otra vive en Montevideo y va. O sea, esas complejidades como país las tenemos. En Montevideo tenemos una realidad que tenemos que pensar, que es cómo articulamos. Tenemos muchas instituciones, pero que están regionalizadas de forma muy diferente. Ese es un desafío que estamos planteándonos con apoyo de UNICEF, de ver cómo mapeamos, si bien obviamente hay articulación, pero necesitamos una articulación mayor. La jerarca destacó la importancia de dar respuesta integral y material a las víctimas de violencia. Nosotros necesitamos políticas públicas más amplias que aborden el tema de vivienda. Yo ayer escuchaba a la ministra de Vivienda. Nosotros, el tema de vivienda es un tema importante para nosotros. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con niños víctimas de feminicidio. Otro asunto, el coordinador del diálogo social sobre protección y seguridad social, Hugo Bay, destacó el contenido y las propuestas del proceso previo a la elaboración del documento final, pero aludió a la ausencia de los partidos nucleados en la coalición republicana e indicó que una mayor participación hubiera enriquecido tanto el debate como el informe definitivo. Nosotros siempre hicimos lo posible para que los partidos políticos de la coalición republicana se integraran al proceso. El único partido político que participó fue Cabildo Abierto, además del Frente Amplio. Y bueno, yo creo que eso hubiera sido un proceso más rico, más plural, más diverso. Estoy convencido de que el documento hubiera reflejado una mayor diversidad, pero lo cierto es que el diálogo obviamente nunca fue un espacio con carácter vinculante que manda atar a nadie a hacer nada. Acá el que es mano ahora es el Poder Ejecutivo de ver cómo a partir de esta hoja de ruta define los proyectos de ley que oportunamente van a ser enviados al Parlamento y que por lo tanto ese es el espacio, obviamente nunca estuvo en discusión, donde se van a discutir, donde está la representación que definió la población en octubre del año 2024 y bueno, y ahí veremos de cómo se pueden ir tejiendo acuerdos para avanzar en cambios que yo creo que son fundamentales. En particular, ayer tuvimos un anuncio muy importante de que en la próxima ley de rendición de cuentas vamos a tener novedades en relación a un rediseño del esquema de transferencias o de prestaciones para proteger a la infancia y a las adolescencias en situación de vulnerabilidad. Yo creo que eso es un elemento que todos deberíamos celebrar como un primer gran resultado de este proceso de diálogo social.
Y Carlos Clavijo, director del Banco de Previsión Social en representación de las y los trabajadores, valoró el documento del diálogo social, este documento final, y destacó la posibilidad de establecer una causal jubilatoria anticipada desde los 60 años, así como la protección planteada para niños, niñas y adolescentes. Tenemos la libertad ahora de podernos jubilar a los 60 años, para nosotros muy importante, más allá de los matices. Tenemos un cambio estructural en el sistema mixto de seguridad social, donde realmente el vínculo directo y esas grandes comisiones que nos cobraban las AFAP hoy se ven reducidas, más allá de que todas y todos sabemos que lamentablemente no se eliminaron ni las AFAP ni se eliminó el ahorro individual, pero sí es un gran avance. Y después temas fundamentales como las infancias, donde van a tener una mejor protección social, y era un tema urgente para el país, porque en un país que no es pobre no debemos de tener la pobreza que teníamos, y más cuando tenía cara de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué pasó con las cámaras empresariales? Bueno, ocurre que participaron del diálogo social, pero no firmaron el documento final por considerar que no incorpora propuestas que presentaron y que incluye otras que habían rechazado las cámaras. No compartimos el resultado final y por eso no lo firmamos. El motivo del no compartirlo fue que muchos de los aportes nuestros no fueron tenidos en cuenta. Hoy, cuando se vea el documento final y tengan acceso a varios de ustedes, van a ver de que muchos de nuestros comentarios y aportes quedaron a pie de página, con lo que se pierde un poco la potencia de los cambios. Algunas cosas sí se aceptaron, había muchas palabras, mucho texto que era demasiado ideológico. Entonces ese tipo de cosas sí nos las aceptaron, hubo cambios, quedó más técnico el documento, pero bueno, hay cosas que entendíamos que como no coincidíamos, no íbamos a acompañar el documento final. En particular, sí es importante aclarar que sí estamos de acuerdo, y para nosotros lo más importante de todo el proceso es el tema de la primera infancia. El tema de la infancia y la adolescencia es un tema que tenemos que resolver como país, y nos parece importante avanzar en eso. Ayer el gobierno anunció las medidas que planteaba hacer a través de la rendición de cuentas. Nosotros en ese caso no tenemos discrepancias mayores que algunas cosas relacionadas a no nos parece adecuado que no haya contraprestaciones, pero son cosas que son soslayables y se pueden trabajar en coordinación con el gobierno para mejorarlo. Obviamente sí, después teníamos ciertos reparos a temas propuestos en el documento que no los compartíamos y por lo cual no los firmamos al final. Loureiro agregó que discrepan con los cambios previstos para el sistema previsional, no están de acuerdo con crear nuevas entidades estatales, sino bajar el costo de Estado, más allá de que el presidente Orsi, el ministro Odone y el director de la OPP descartaron la estatización de las AFAPs. Vamos a generar todo un documento que vamos a hacer, llamémosle como si quieren un informe en minoría, que va a ser entregado, lo hablamos con el director de la OPP, Rodrigo Arín, con el ministro Odone y con el presidente, le vamos a hacer llegar ese documento técnico explicando todas esas diferencias. Además, les cuento que en el sector financiero manifestaron preocupación y disconformidad ante el resultado del diálogo social, y desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay puntualmente señalaron a Infocapital que la propuesta de excluir a las AFAP de la administración de las cuentas de ahorro se visualiza como una estatización. Siguiendo en tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que desde la oposición y sectores empresariales se generó ruido político sobre el documento final del diálogo social y enfatizó que las AFAP no se estatizarán ni desaparecerán. No lo atribuiría solamente a la oposición. Yo creo que en estos días hubo varias declaraciones, no solamente de miembros de la oposición, sino también de algunos comunicadores o algunos asesores de corporaciones que pusieron esto sobre la mesa con mucho énfasis, y eso creo que llevó a una confusión. Probablemente eso tenía que ver con un pronunciamiento sobre un documento que no se conocía y sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo frente a ese documento, que como ayer el presidente señaló, se trata de un insumo que hace recomendaciones, pero que en ningún caso es vinculante para el Poder Ejecutivo en relación a esas recomendaciones. Así que lo que nosotros hemos subrayado es que este tema, porque es delicado, porque tiene muchas implicancias en función de aspectos sustantivos para el Uruguay, como es el acceso a financiamiento y el precio al que se accede a financiamiento, creíamos que era muy importante dejar en claro esto. El sistema
que el gobierno va a mantener en el funcionamiento del régimen previsional es un esquema multipilar que incluye un pilar de capitalización obligatorio, que está organizado con administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas en régimen de competencia y que, por tanto, ni se estatizan las AFAPs, ni desaparecen las AFAPs y mucho menos los fondos que son individuales van a pasar a estar diluidos. O sea que eso me parece que es clave porque si no se genera una situación de alarma en la población y una señal negativa para los mercados. Ya volveremos a este tema, pero hoy Odone habló sobre otros asuntos, porque por un lado ratificó que habrá un aumento de los combustibles en mayo y agregó que el gobierno buscará suavizar lo más posible el incremento. Y en otro orden, destacó que persiste la falta de acuerdo entre los países del Mercosur respecto al reparto de la cuota de carne sin arancel que se habilitará a exportar a la Unión Europea a partir de este viernes, cuando entrará en vigencia de forma provisional el acuerdo entre los dos bloques. Es un tema de naturaleza de gestión política y muy técnica. No hay un acuerdo en estas horas. El plazo vence en las próximas horas y por lo tanto muy probablemente no se alcance un acuerdo reglado y por lo tanto se vaya sobre técnicas que habitualmente rigen este tipo de distribución de cuotas, que es congelar las situaciones que están hoy puestas sobre la mesa. Habrá que verlo. Quisiera no adelantar mucho más que eso, lo único que les puedo decir es que no tenemos un acuerdo en este momento sobre las cuotas y que probablemente derivemos en lo que se conoce como el FIFO, que es el primero que llega, es el que tiene la cuota establecida. El ministro confirmó que en las próximas horas se definirá un nuevo aumento del precio interno de los combustibles. Dijo que será una decisión técnica y política con la obligación de suavizar los efectos de un escenario internacional de alzas extraordinarias. No, prefería no adelantarle, pero basta que ustedes miren lo que está pasando en el mundo para que se imaginen que aumento va a haber y que la situación es compleja. Nosotros tenemos la obligación de suavizar los efectos de un escenario internacional muy incierto y con alzas extraordinarias. Pero lo que no podemos hacer es impedir que esa realidad sea leída adecuadamente por los ciudadanos de Uruguay. Ustedes habrán visto que los incrementos de precios que han tenido lugar en la región exceden largamente los incrementos que en Uruguay ya tuvieron lugar. Y por lo tanto Uruguay no puede alejarse mucho de lo que está ocurriendo porque ya pasaron 2 meses de esto y probablemente como el escenario que tenemos hoy se prolongue y por lo tanto sería de mala gestión que nosotros no permitamos que la economía uruguaya internalice que los precios de los combustibles son otros, porque el riesgo que habría aquí, ¿cuál es? Postergarlo de manera indefinida y un día tener que hacer un escalón muy abrupto. Así que la idea es seguir suavizando el efecto, pero teniendo en cuenta que el escenario internacional de precios es muy restrictivo. Presenta Antel. El futuro lo creamos juntos. Bien, volvemos al diálogo social, estas propuestas, este informe sobre seguridad social y el análisis desde el Frente Amplio, en cuya sede está Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, Natalia, porque una delegación del Frente Amplio está presentando aquí en La Huella de Sereni, en el marco justamente de la mesa política, el trabajo que se realizó a partir de lo que fue la presentación, como ustedes decían, de este marco, de esta hoja de ruta del diálogo social. Estamos con la diputada Sol Manero, que integró el trabajo de las mesas. Bueno, diputada, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué se le está presentando en este caso a los integrantes del Frente Amplio y de la mesa política en estos momentos? Bueno, hoy, como sabrán, se dio el resultado del documento, del producto del diálogo social, y hoy lo que estamos haciendo es presentando en la mesa política el producto del diálogo, haciendo un pequeño informe sobre todo lo que fue el proceso del diálogo social y los contenidos que tiene el documento, los avances, las buenas noticias para la ciudadanía y bueno, haciendo un panorama general de lo que dice el documento, un resumen para que de primera mano la mesa política tenga por parte de la delegación del Frente Amplio, que hace 9 meses se está trabajando en esto, la información de lo que contiene el documento. Ha habido distintas miradas en estas últimas horas a propósito de la postura del PIT-CNT, también de los empresarios criticando por ahí el no haber tomado en cuenta algunas medidas. ¿Cómo se va analizando mesas de diálogo y a partir de ahora, bueno, la construcción también en el Parlamento de acuerdos, ¿no? Porque esto va a transitar justamente un tramo legislativo a nivel de proyectos de ley, ¿no?
Sí, nosotros lo que nos parece es que el diálogo social se enriquece con eso, ¿no? Con las diferentes posturas, con las diferentes valoraciones de cada uno de los actores. Sabemos que hay temas de mucho consenso, todo lo que tiene que ver con la infancia, con la pobreza infantil, con la protección a las infancias y a las adolescencias, con todo el sistema de cuidado, fueron grandes acuerdos que se llegaron. Después hay otros puntos con los cuales cada actor dentro del comité ejecutivo tuvo la posibilidad de dejar un párrafo en el documento sobre las posturas que tenían cuando no había coincidencias. Desde luego nosotros creemos que en un diálogo social lo más rico que tiene el diálogo social son las diferencias y también poderlas poner en un documento de que no estamos en todo acuerdo, pero sí estamos dispuestos a acercar posiciones y a dialogar para ir cambiando las políticas que tienen que ver con la protección social y con la seguridad social. ¿Cuánto tiempo demanda de aquí en más? Porque uno dice, bueno, entre las prioridades está la primera infancia y hay algunos beneficios en cuanto, en este caso, a la asistencia, ¿no? Pero en particular, ¿cuánto puede dilatar también los tiempos legislativos la aprobación de este marco, ¿no? Bueno, ayer adelantaban en la conferencia de prensa el presidente de la República que en el segundo semestre de este año van a estar viniendo los proyectos de ley, todos los proyectos de ley que surjan del diálogo social. La realidad es que las transferencias hacia la infancia es la prioridad del gobierno desde que asumió, entonces eso va a venir enlazado con la próxima rendición de cuentas que se va a presentar en junio y después consecutivamente van a seguir viniendo proyectos de ley al Parlamento para poder dar respuesta a lo que tiene el contenido del documento. Hubo algunos títulos que quizás llamaron más la atención, por lo pronto la posibilidad de un retiro anticipado y no llegar a los 65 años. ¿Cómo se le va a dar marco y cuál es la propuesta concreta que surge de las mesas y el por qué también? La propuesta del documento es generar una causal anticipada para que las personas se puedan jubilar a los 60 años de edad y 30 de trabajo. Todas las personas van a tener la elección de jubilarse a los 60 años de edad y a los 30 de trabajo, pero lo que se busca con esto es que las personas que tienen trayectorias laborales más complicadas, o sea, menores ingresos a lo largo de su vida, puedan jubilarse a los 60 años de edad y 30 de trabajo en las mismas condiciones o mejores que lo harían antes de la reforma votada en el 2023. Tenemos en la evidencia de los seminarios un estudio de BPS y un estudio de la Universidad de la República que dicen que la expectativa de vida para las trayectorias laborales que fueron de menores ingresos es menor que las personas que tuvieron mayores ingresos. Entonces, hay un montón de gente que por más de que quiera no puede seguir trabajando más allá de los 60 años. Fuimos muy críticos en el periodo de gobierno anterior con que subir la edad al barrer era dañino para el sistema porque tiene que haber una sostenibilidad social en el sistema de protección social. Entonces, lo que busca esto es que las personas que no pueden seguir trabajando hasta los 65 años tengan una causal anticipada vinculada a los ingresos que tuvo la persona a lo largo de su vida y puedan jubilarse a los 60 años y a los 30 de edad, manteniendo los incentivos para que los que quieran y puedan extiendan su vida laboral hasta los 65 años y, por supuesto, más si así lo consideran. Gracias, Martín, por este móvil. Nos quedamos por aquí con la opinión de Sol Maneiro, diputada Frente Amplista, que integró la delegación del Frente Amplio en el diálogo social sobre protección y seguridad social. El otro partido político que participó de ese ámbito fue Cabildo Abierto. Más temprano habló su presidente, el ex senador Guido Manini Ríos, y anunció que Cabildo Abierto no votará a favor en el Parlamento de ninguna iniciativa proveniente del diálogo social que apunte a modificar el régimen previsional. Y nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre del 24, ya le adelanto que no lo vamos a votar. El tema FAP y otros temas que puedan estar en las propuestas que se hagan a partir del diálogo. Nosotros en el diálogo hemos hecho aportes, hemos sido escuchados en el tema de protección a la infancia, en el tema de cuidados, hemos hecho aportes yo creo que bastante importantes, pero también desde el primer día dijimos claramente lo que la gente decidió en las urnas no lo vamos a revertir por una ley. Esa es una muy mala práctica que creo que no debemos nosotros participar. ¿Qué elementos de lo propuesto por Cabildo Abierto están contemplados en las conclusiones del diálogo social y pueden transformarse en iniciativa parlamentaria? Bueno, nosotros aportamos ideas sobre la protección infantil, sobre
Digamos, el primer eje de este diálogo era la temática de la pobreza infantil, la necesidad de abordar la problemática no solo desde un punto de vista pecuniario, no solo desde el punto de vista de dinero, sino también en una atención integral que atienda la salud mental, que atienda las adicciones que hay en el ámbito familiar, etc. Bueno, eso fue recogido, creo que hay buen ambiente y seguramente eso va a ser motivo de un trabajo legislativo que va a contar con nuestro concurso, como en muchos otros aspectos. Bien, cambiamos de asunto. La consejera comercial de la Unión Europea en Uruguay, Vanessa Mock, felicitó al gobierno uruguayo por el trabajo desarrollado para lograr la aprobación del acuerdo con el Mercosur, que, a su juicio, generará beneficios para la mayor parte del sector productivo. Realmente creo que con el acuerdo se abren un montón de nuevas puertas comerciales, de inversiones, de intercambios entre empresas, pero no solo las grandes empresas y los grandes sectores productivos, sino también las pymes y empresas mucho más chicas que tal vez también están con, no sé, servicios específicos que ahora sí van a tener acceso mucho más fácil hacia el mercado en la Unión Europea, que es un mercado muy grande. Este acuerdo junta dos mercados, es un acuerdo histórico, digamos, porque juntan 750 millones de consumidores, así que es realmente un momento histórico. Solo que no esperen que todo va a transformarse a partir del 1 de mayo. No será de golpe. No. Hay cosas que se ponen en marcha poco a poco. Los aranceles, por ejemplo, van poco a poco a disminuir. Quisiera felicitar a las autoridades aquí, al gobierno que ha realmente luchado y que ha sido como un ejemplo para toda la región. Eso realmente es cierto. Pero es cierto que hay un par de sectores aquí en Uruguay que están mirando la concurrencia que va a llegar desde la Unión Europea. Lo bueno dentro de esto es que habrá un tiempo de adaptación, ¿no? Como lo dije, no es el caso que el 1 de mayo todo cambie. Hay desgravados y hay un par de sectores que pueden orientarse de otra manera y ver cómo se adapten. Pero creo que la gran mayoría del sector productivo va a salir ganando aquí. Tema vinculado, el embajador uruguayo en Brasil, Rodolfo Nin, en diálogo con Infocapital, expresó preocupación porque los países del Mercosur aún no llegaron a un acuerdo para dividirse la cuota de exportación de carne a la Unión Europea, pese a que este viernes comenzará a regir de forma provisional el acuerdo alcanzado por los dos bloques. Estamos con dificultades porque, bueno, hay negociaciones en curso que las llevarán la Cancillería adelante, la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, en fin, el Gobierno Central de Uruguay. Pero está sin resolver todavía y esto empieza el 1 de mayo. Nin valoró la significación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y aseguró que algunas de sus características provienen de lo establecido en 2019, cuando tras una serie de hitos no se llegó a avanzar como ahora. Yo fui partícipe de ese acuerdo comercial que se firmó el 27 de junio del 2019. Creo que hubo muy pocas modificaciones. Las 99.000 toneladas de carne estaban acordadas desde el 2019, las 60.000 de arroz también, casi todos los productos estaban ya acordados. Hubo algunas pequeñas modificaciones, pero es un acuerdo que se ha buscado desde hace muchos años y por supuesto que es un paso muy importante, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista geopolítico, porque es una señal muy fuerte en apoyatura, digamos, al multilateralismo. El embajador Rodolfo Nin también dijo a Infocapital que mejoraron sus expectativas respecto a que quede sin efecto una denuncia de dumping que podría afectar particularmente a Conaprole, presentada por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, y aseguró que el presidente Luis Inácio Lula da Silva ya dio señales de apertura para encontrar un acuerdo. Nin dijo que en el entorno del 18 de mayo habrá una resolución sobre esta acción que se presentó contra empresas lácteas uruguayas y argentinas y sin perjuicio de lo que pueda facilitar Lula, señaló que la denuncia incumple requisitos establecidos de la normativa brasileña. Hay una serie de pasos que hay que dar para presentar una acusación de antidumping. Uno es la legitimidad de quién es el que lo presenta
quienes tienen que presentar un recurso de dumping son los directamente perjudicados, de los presuntamente perjudicados. En este caso sería la Cámara de Industrias de las Industrias Lácteas de Brasil. Ajá. Esto no pasa, la Cámara de Industrias Lácteas no presentó nada, quien presentó fue la CNA, que es la Confederación Nacional de Agricultura, que es el símil de la Asociación Rural, diciendo que la leche en natura, la leche natural es lo mismo que la leche en polvo. Y la verdad que no son dos cosas iguales, cualquiera lo comprende esto. Hay que comprobar además que se vende a un precio más bajo que el normal, y hay que compararlo con un producto similar, y sobre todo tiene que hacer daño en el mercado. Y verdaderamente la producción de Uruguay no le hace ningún daño a la producción de Brasil, ya que Brasil es el cuarto o quinto productor mundial de leche. Nin agregó que Brasil produce 35 billones de litros de leche por año y que Uruguay produce 2 billones y que la leche en polvo que Uruguay exporta a Brasil solo representa el 2,8% de ese mercado. También identificó señales positivas en el Poder Ejecutivo de Brasil luego de que este martes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Frati, se reuniera allí con autoridades de los ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio, apenas horas antes de un discurso en el que Lula abordó el tema. Fue una señal muy, muy alentadora que nosotros recibimos, porque lo vimos a Lula en ese acto, y bueno, nos levantó un poco el ánimo, porque la verdad es que este proceso había tenido una primera definición, que habían dicho que efectivamente no había lugar para un proceso de dumping, y después lo cambiaron. Queda mucho para compartir, pero cerramos el primer bloque. Claro, vendremos con más información local y también con el segmento internacional, pausa mediante. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Prende la lamparita. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Estamos en la edición central de Info Capital, segundo bloque. Que empieza con salida de los estudios, porque aparece Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches para todos. Estamos en el campus de la UDELAR, en donde funcionaba la Facultad de Veterinaria. Aquí se está llevando adelante una conferencia organizada por colectivos sociales y también gremiales en el marco de este recurso de amparo que se presentó ante la justicia para suspender la prospección sísmica, es decir, la búsqueda de petróleo y gas en el mar territorial uruguayo. Participan diferentes investigadores que estudian desde distintas disciplinas y que aportaron evidencia en el marco de este recurso sobre los impactos ambientales. Uno de ellos es Omar De Feo, que está participando en este evento y que habló hace minutos con nosotros, destacando la necesidad de que se realicen estudios integrales, profundos para evaluar los impactos y también destacando la necesidad de que se respete el principio precautorio sobre los recursos naturales. Lo escuchamos. Nosotros abogamos por unas líneas de base sólidas, independientes, transparentes, que no hay al momento en la forma en que queremos, para evaluar cuál es el impacto que tiene esta actividad, pero con información científica previa, muy fuerte, de largo plazo, que nos permita a nosotros atribuir los efectos de esta actividad en la declinación de especies, de recursos, etc. Y en ese caso, particularmente los recursos pesqueros, cobra especial complejidad, porque los impactos que tiene esta actividad no son de corto plazo, no son instantáneos, sino que tienen impactos de largo plazo, son recursos frágiles que están siendo sometidos a explotación y al mismo tiempo están siendo afectados por un calentamiento de las aguas nuestras que es de los más altos en tasa de cambio a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un incremento sistemático de la temperatura en el largo plazo que ha llevado a la tropicalización de nuestros recursos que están en una situación frágil, como la merluza. Por tanto, no son impactos aislados, sino que tenemos impactos sinérgicos actuando simultáneamente
que pueden afectar la biodiversidad, los recursos pesqueros, y cuando hablo de eso estoy hablando no solo de conservación, estoy hablando de soberanía alimentaria, estoy hablando de recursos, estoy hablando de empleo. Por tanto, esa afectación nos movió a nosotros para dar en forma científica, acabada, robusta, todos los efectos potenciales que puede acarrear esta actividad. En consecuencia, nosotros estamos proponiendo un principio precautorio como una necesidad racional para prevenir antes de lamentar. Estamos hablando de recursos que son bienes ciertos como la soberanía alimentaria, como el empleo, como el recurso como capital y patrimonio nacional, frente a bienes económicos inciertos que pueden derivarse de una actividad coyuntural que nadie tiene claro qué se va a lograr en el largo plazo. Bien, las palabras de Omar de Feo al respecto. Recordar que este recurso de amparo fue rechazado por la justicia, pero las organizaciones ya apelaron esta sentencia, así que veremos cómo sigue el asunto. Bien, muchas gracias Mariana y equipo. Ahora les contamos que el diputado nacionalista Federico Casareto solicitó la creación de una comisión investigadora que indague en presuntas irregularidades ocurridas en ACE a partir del año 2015 y hasta la actual gestión, postura que es respaldada por los partidos de la coalición republicana. La iniciativa surge días después de que el actual directorio de ACE resolviera denunciar penalmente a jerarcas del periodo pasado. Por eso, el diputado nacionalista Federico Casareto exigió conocer la auditoría hecha por el actual gobierno para fundamentar la denuncia penal. Durante todos estos años, artículos de prensa del gobierno, hoy gobierno, hablaban de que tenía que investigarse en el Parlamento. Bueno, nosotros queremos investigar, pero queremos investigar todo, toda la gestión nuestra, todo lo que allí exista en la auditoría que no conocemos. O sea, no solo lo que trascendió, lo que haya, la oposición está dispuesta a investigar. Y por supuesto queremos agregar el periodo 2015-2020, lo que quedó sin investigar de aquella investigadora importante que hizo rodar unas cuantas cabezas y que hizo corregir algunos procedimientos, como el tema del doctor Brioso, como el tema del doctor Villar, como el tema de cómo eran los contratos con las mutualistas antes del periodo anterior, cómo eran los contratos con las ambulancias, cómo eran las observaciones del Tribunal de Cuentas, cómo eran las compras directas y las observaciones. Y obviamente la gestión actual del doctor Danza y de la administración. Yo creo que se equivocó el camino de ir directamente por la denuncia en la justicia penal. Bueno, nosotros queremos hacer el procedimiento donde los jerarcas del Estado tienen que dar explicaciones, que es en el Parlamento Nacional. Y las investigadoras generalmente provocan, como en otros tiempos, conclusiones que a veces hay que enviar a la justicia. Casareto criticó la medida de retirar del cargo a Jorge Curbelo de la dirección técnica del Hemocentro Regional de Maldonado. En 24 horas tuvieron 3 discursos. El primero, el documento que firmaron Olesker y Danza, diciendo que había un cambio de modelo y necesitaban un cambio de conductor. Pero resulta que horas después Olesker dice que no, que le perdieron la confianza y que tenía mal relacionamiento con los jerarcas. Y 2 horas después en Maldonado, Danza dice que no, que hay una investigación y que probablemente haya una auditoría. Esto es más grave aún, porque se echa a alguien y después se investiga. Yo creo que lo que hubo fue un apresuramiento. Agregamos sobre este asunto, el diputado Frente Amplista Carlos Varela dijo que la iniciativa opositora de crear una comisión investigadora sobre las gestiones de ACE desde el año 2015 es disuasoria e incluye hechos que ya fueron laudados en el sistema judicial y además desde el oficialismo se expresó que la oposición no cumplió con la formalidad de hacer el planteo en la reunión de coordinación de bancadas. Otros asuntos que tienen algo en común. El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, dijo en la Comisión Especial Parlamentaria sobre el proceso de compra de las patrulleras oceánicas que antes de que se completara la redacción del contrato, hubo una reunión entre diversas autoridades y Mario Cardama en la sede del Ministerio de Defensa Nacional. El excomandante Wilson fue el primero en ir a la comisión como parte de la investigación por el proceso de compra de las patrullas al astillero español por $90 millones que comenzó el gobierno pasado y que el actual decidió frenar por entender que hubo irregularidades. Los integrantes de la comisión realizaron varias consultas en torno a la pertinencia de elegir al astillero gallego frente a otras propuestas que había. Wilson comenzó formulando una cronología de cómo se dieron los hechos. En esa línea aclaró que en primera instancia aparecieron unos barcos noruegos que tenían 40 años y que fueron evaluados
con un costo de 20 millones por buque. Luego el excomandante aclaró que el capitán de fragata retirado, Gerardo Moreira, quien representaba a otra empresa, planteó la posibilidad de sumar a un astillero español. Así apareció por primera vez Cardama, según relató Wilson. Luego explicó que igual debían dar la posibilidad a otras empresas de presentar ofertas y estuvieron, además de los noruegos, Gondán, también de origen español, una colombiana y una italiana. Wilson ratificó que la decisión final le correspondió a él y eligió a Cardama porque era la que más tenía capacidades operacionales en comparación con otras ofertas. Tras esto, el diputado Joaquín Garlo del Frente Amplio consultó por una reunión realizada en el Ministerio de Defensa previo a la firma del contrato, el 13 de junio. Wilson respondió que esa reunión se dio en la sala anexa al despacho del exministro Javier García, que él no participó, pero que estuvo Mario Cardama, dueño del astillero, y que se habló de la visita que habían hecho representantes uruguayos a Galicia. Ante la repregunta del diputado Fernando Amado del Frente Amplio sobre si el ministro participó en la reunión, Wilson dijo no recordarlo. Estimó que debe haber estado, porque el señor Cardama se había movido para ahí, pero no tengo la certeza, respondió. Y el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, afirmó que el gobierno analiza distintas opciones para la adquisición de patrulleras oceánicas luego de la rescisión del contrato con Cardama, entre ellas participar de una subasta de 3 unidades en Londres. Se está manejando por parte del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República. Por el momento no hay ninguna cuestión concreta. Hay algunos ofrecimientos que se están analizando. Concretamente, quizás lo que esté un poco más avanzado de alguna manera es el ofrecimiento del Reino Unido respecto de las patrulleras, de 3 patrulleras que se van a subastar ahora en el mes de agosto, septiembre, y que efectivamente la Armada o de representantes del Ministerio de Defensa estarían viajando a Londres en estos días para verlas, porque justo están en una parada técnica. Eso es lo más inmediato, pero seguimos analizando también otras opciones, a los efectos de que, como dijimos, cuando se rescindió el contrato con Cardama, el país tenga, al final de este periodo, las patrulleras oceánicas. El contrato establecía expresamente que en caso de rescisión, el Estado uruguayo podía reclamar todo el dinero que hubiera invertido hasta ese momento, lo que se hubiera construido más los daños y perjuicios. Eso es lo que el Estado uruguayo pretende reclamar. Y tenemos una invitación, no es una intimación, sino que de parte del astillero, de que retiremos eso, y efectivamente estamos tratando de a la brevedad posible hacerlo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Continúa la disputa entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Hormuz, ya que no se concretaron las propuestas para una tregua, y en paralelo el Pentágono informó al Congreso estadounidense que el gasto en la guerra hecho por el gobierno del presidente Donald Trump ya superó los $25.000 millones. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles que rechaza la propuesta presentada por Irán de reabrir el estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento del bloqueo norteamericano. Trump reafirmó que no quiere retirar el bloqueo hasta que Irán cese su programa nuclear, tema que la propuesta de Irán buscaba posponer. En tanto, el ministro de Petróleo iraní aseguró que el abastecimiento y distribución de combustible continúa estable a pesar del bloqueo. El país enfrenta actualmente una inflación récord. A modo de referencia, $1 estadounidense equivale a 1.8 millones de riales iraníes. Esto supone un gran impacto en la economía persa, que depende mucho de bienes importados. Durante esta tarde, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth compareció ante el Congreso de ese país por primera vez desde que comenzó la guerra contra Irán. En esta instancia, autoridades del Pentágono informaron que el costo estimado por esa empresa bélica es de $25.000 millones hasta el momento, y comentaron que aún no está claro cuánto tiempo más podría extenderse. En el Líbano continúan los enfrentamientos pese al alto al fuego. Israel admitió responsabilidad por 20 ataques en suelo libanés que, según aseguraron, tenían por objetivo centros de comando y estructuras militares del grupo armado Hezbollah. Volvemos acá cerca de nuestro país. El jefe del gobierno argentino, Manuel Adorni, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión, una instancia en la que, además de justificar las decisiones del gobierno en temas como seguridad, economía y salud, debió referirse a varios escándalos que han rodeado a su figura durante los últimos meses.
Uno de los señalamientos por parte de la oposición tiene que ver con su patrimonio, ya que hay algunos de sus inmuebles que no figuran en declaraciones juradas. Ante esto, Adorni respondió que hay denuncias penales de por medio con las que no quiere interferir, pero aseguró que había presentado toda la documentación en tiempo y forma. También ha estado bajo la lupa por un viaje oficial a Nueva York del que formó parte su esposa Bettina Angeletti. Sobre este tema, señaló que ella viajó como invitada de la presidencia, aseguró que no representó un gasto para el Estado y dijo que la causa ya fue archivada por la justicia. Adorni afirmó que su gobierno es transparente y cree firmemente en la división de poderes. A su vez, el jefe de gabinete fue consultado por un viaje en avión privado a Punta del Este, que supuestamente fue pagado por su amigo, el periodista Marcelo Grandio, vinculado a la TV pública. Adorni aseguró que no hubo ningún conflicto de interés, aunque no respondió quién pagó el viaje ni presentó una factura. Algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo. Por todo lo expuesto, debo hacerles una observación necesaria. Han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia. Punto internacional u otra información dentro de este segmento. Estados Unidos y 5 países latinoamericanos rechazaron a través de un comunicado las prácticas del gobierno de China en el Canal de Panamá ante lo que definieron, atención, como un intento flagrante de politizar el comercio marítimo. Textuales palabras. En la jornada del 28 de abril, Estados Unidos firmó una declaración en rechazo a prácticas por parte de China en el uso del Canal de Panamá. El documento, que fue avalado también por Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, acusa al gigante asiático de aumentar desproporcionadamente las fiscalizaciones de barcos de bandera panameña en un intento flagrante de politizar el comercio marítimo. El pasaje comercial, por el que transita el 5% del comercio mundial, ha sido un punto de interés por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en los últimos años, dada la creciente influencia china. Si bien hace un año Trump amenazaba con revertir la devolución del control del pasaje, en la carta se subraya la defensa de la soberanía de la nación centroamericana. El comunicado viene meses después de que la Corte Suprema panameña anulara un contrato con la empresa hongkonesa Panama Ports Company por el uso de los puertos de Balboa y Cristóbal. El convenio, que había comenzado en 1997, fue considerado inconstitucional por el tribunal por estar demasiado inclinado a favor de la empresa. Según Estados Unidos, la recuperación de los 2 puertos por parte de Panamá ha acarreado un aumento de detenciones de buques panameños en puertos chinos bajo el pretexto de control del Estado portuario, inspecciones que se dan bajo directrices informales y parecen destinadas a castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios, señalaron. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país y les contamos que la banda cubana Orillás realiza su primera visita a Uruguay, donde este jueves se presentará en el Teatro de Verano de Montevideo, y sus integrantes fueron recibidos por la diputada nacionalista suplente Lady Sailera para intercambiar sobre la situación de su país. Es un placer ver que hay gente de origen cubano acá en la política de Uruguay, y fue una toma muy linda de conocernos, de hablar, de transmitirle desde el punto de vista mío de artista lo que significó Patria y Vida, cómo se hizo la canción. Hicimos esta canción sobre todo con el objetivo de desahogarnos y sobre todo de mandar un mensaje de libertad y de vida para nuestro pueblo, y esta canción se convirtió, es el himno de la resistencia de los cubanos, y qué bueno que la música logre eso, que la música pueda lograr remover. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Los cubanos vivimos de apagones y apagones hace más de 67 años. Esto no es nuevo para el cubano. El propio cubano adentro ya está muy cansado de esta doctrina que al final Cuba es un estado fallido, y nos damos cuenta de eso ahora que tenemos internet, que podemos ver las noticias, que podemos ver que desde hace más de 20 años desde Estados Unidos, desde el puerto de Miami, se mandan a Cuba Lamborghini, Ferrari, jacuzzi. Entonces el cubano dice, y no va a estar bloqueo. ¿Cómo pueden venir de Miami 500.000 jacuzzi o Ferrari
y siempre nos vendieron que había un bloqueo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que la mentira se cae, ya no se puede tapar el sol con un dedo y el cubano está deseando de ver un país libre, ¿no? Yo creo que es momento que el mundo escuche a la víctima, al pueblo, al que sufre, a los más de 3 millones de cubanos que vivimos fuera, a los más de 70.000 cubanos que viven en Uruguay, y que ellos les cuenten cuán duro y cuán maléfico es la dictadura cubana. Otro asunto, el Museo de la Memoria trabaja en un calendario de actividades expositivas en el centro y en exteriores ante la cercanía del comienzo de mayo, considerado mes de la memoria, y su directora, Begoña Ojeda, señaló que la construcción tiene que ser colectiva y en múltiples espacios. Ya empezamos con actividades ahora en abril. La semana pasada inauguramos 2 exposiciones. Una es la de registros inéditos de espacios sensibles, que es una muestra fotográfica de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia, en el marco de una cooperación que hicimos con Colombia, donde nosotros llevamos una exposición del presente, los 30 años de Marcha del Silencio, una muestra que el año pasado tuvimos en nuestro museo. Y a su vez tenemos una exposición sobre la serie de desaparecidos de Héctor Laborde en la Sala 6. Eso es en el marco positivo. También vamos a tener una exposición en mayo, ahí sí, el 23 de mayo, sobre el Plan Cóndor, en el marco de la investigación de Francesca Leza, y otras actividades más lúdicas y de extensión, incluso una muestra fotográfica de la Asociación de Amigos y Amigas que tiene que ver con memoria y deporte, que va a ser en el parque del museo. La reconstrucción de memoria no solamente se da acá, en este espacio, en este museo, sino que también generamos otras actividades, ya sea en el parque, porque muchas veces hay quienes visitan en el parque y no entran en el museo, y es una forma de invitarlos a pasar, e incluso nosotros desarrollando otras actividades por fuera del predio, digamos, donde está sentado el museo, sino por ejemplo, una de las actividades que tenemos para mayo es en el balcón del cerro. Bueno, y así terminamos casi esta edición, pero vamos a repasar ahora cómo se comportaron las monedas. Vemos la cotización, el dólar a la baja, 39,20 en la compra, 41,60 en la venta, el peso argentino que se mantiene en 0,02 y 0,2, el real también se mantiene en 7,40 y 9,10, el euro a la baja, 44,66 y 49,95, y la unidad indexada, 6,52. Ahora pronóstico del tiempo extendido a 72 horas. No vengo con mucha lluvia, pero sí con algo. Voy por partes. Primero, mañana, jueves 30 de abril, último día del cuarto mes del año, para Montevideo y área metropolitana. Daisy Inumet, que por la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso, simplemente. Las temperaturas extremas que se proyectan para mañana son una mínima bastante baja, de 7 grados, y una máxima de 21 grados. ¿Qué se prevé para el viernes, 1 de mayo, día de actos en todo el país, no solo en Montevideo? Por la mañana, aumento de la nubosidad. Y por la tarde y la noche, nuboso, con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, pero mejorando. Y además neblinas. Extremas del viernes, en términos de temperaturas, 11 la mínima, 20 grados la máxima. Para el sábado, mientras tanto, no se prevén lluvias, mínima 9 grados, máxima 17. Bueno, ahora sí nos vamos. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega el lado B. Mañana habrá información como siempre en las 3 ediciones de Info Capital. La primera 8:30 de la mañana, luego a las 13 horas y más tarde, 5 minutos antes de las 7 de la tarde, estaremos al aire otra vez con Natalia. Les esperamos. Que pasen bien. Gracias por estar.